Hay personas que pasan toda su vida siendo admiradas por su bondad y mueren sin haber vivido ni un solo día para sí mismos. Nadie llora en su funeral tanto como deberían, porque en el fondo todos saben que esa persona nunca fue realmente libre, fue un esclavo de la aprobación ajena, un mártir de una causa que nadie le pidió defender. Y lo más devastador de todo esto es que tú y yo, en este preciso momento, podríamos estar caminando exactamente por ese mismo sendero, convencidos de que estamos siendo nobles, cuando en realidad estamos siendo cobardes disfrazados de santos. Porque ser bueno con todos no es virtud, es miedo. Es la incapacidad de tolerar el conflicto, el rechazo, la posibilidad de no ser querido. Y esa incapacidad tiene un precio que pocos están dispuestos a reconocer hasta que es demasiado tarde. El precio es tu tiempo, tu energía, tu paz mental y finalmente tu identidad. Te conviertes en un reflejo de las expectativas ajenas, en un espejo que nunca muestra tu propio rostro. Déjame explicarte algo fundamental sobre la naturaleza humana que la mayoría prefiere ignorar. Los seres humanos no valoran lo que obtienen sin esfuerzo. Es una ley tan antigua como la conciencia misma. Cuando te entregas sin condición, cuando dices que sí a todo, cuando suprimes tus propias necesidades para complacer a otros, no estás generando gratitud. Estás generando desprecio inconsciente. No porque la gente sea inherentemente malvada, sino porque así funciona nuestro sistema de valoración psicológico. Lo abundante pierde valor, lo fácil de obtener se vuelve invisible. Y tú, en tu generosidad indiscriminada, ¿te has convertido en algo abundante, fácil, invisible? Los pensadores estoicos de la antigua Roma entendían esto con una claridad que hoy hemos perdido. Marco Aurelio, un emperador con el poder absoluto sobre millones de vidas, escribió en sus meditaciones privadas sobre la importancia de establecer límites claros con los demás. No por crueldad, sino por necesidad, porque sabía que un hombre sin límites es un hombre sin forma, sin sustancia, sin verdadera capacidad de servir al mundo. El río que se desborda destruye la tierra que debería nutrir. La bondad sin fronteras no es bondad, es inundación. Piensa en alguien a quien respetes profundamente. Alguien cuya opinión valoras, cuya presencia buscas, cuyo tiempo consideras preciado. ¿Esa persona dice que sí a todo? ¿Está disponible en cualquier momento para cualquiera? ¿Sacrifica sus propias prioridades para acomodar las tuyas sin pensarlo dos veces? Probablemente no. Y precisamente por eso la respetas. Porque su atención es selectiva, su tiempo es limitado, sus principios son firmes. Has aprendido que cuando esa persona te da su tiempo o su ayuda, significa algo. Tiene peso, tiene valor. Ahora observa tu propia vida desde afuera. ¿Qué clase de mensaje estás enviando al mundo cuando siempre estás disponible, cuando siempre cedes, cuando siempre eres el que se adapta? No estás comunicando generosidad. Estás comunicando que tu tiempo no tiene valor, que tus necesidades son secundarias, que tus límites son negociables. Y la gente, consciente o inconscientemente, lee ese mensaje y actúa en consecuencia. Te llaman solo cuando necesitan algo, te buscan solo cuando les conviene. Y cuando finalmente decides poner un límite, se sorprenden, se ofenden, te acusan de haber cambiado, de haberte vuelto egoísta, porque les has entrenado durante años a esperar tu sumisión. La inteligencia emocional, ese concepto del que tanto se habla pero que tan pocos comprenden realmente, no es la capacidad de llevarse bien con todos. Eso es conformismo social. La verdadera inteligencia emocional es la capacidad de discernir quién merece tu energía y quién está simplemente explotando tu incapacidad para decir no. Es la habilidad de reconocer cuándo ayudar a alguien es genuinamente útil y cuándo estás simplemente permitiendo que esa persona evite crecer. Es el coraje de decepcionar a otros para no decepcionarte a ti mismo. Y aquí es donde la mayoría comete un error fundamental. Confunden ser selectivo con ser egoísta. Creen que establecer límites es equivalente a carecer de compasión, pero la realidad es exactamente lo contrario. Las personas más efectivas en ayudar a otros, las que genuinamente transforman vidas y crean impacto duradero, son precisamente aquellas que han aprendido a proteger su propia energía con ferocidad. Porque entienden algo esencial. No puedes dar desde un pozo vacío. No puedes iluminar el camino de otros si tu propia lámpara se ha apagado por descuido. Los psicólogos que estudian el agotamiento emocional han identificado un patrón consistente. Las personas que experimentan los niveles más altos de desgaste no son necesariamente las que trabajan más duro o enfrentan las mayores responsabilidades. Son aquellas que no pueden establecer límites claros entre sus propias necesidades y las demandas externas.
Son los que viven en un estado constante de sobrecompromiso, tratando de ser todo para todos y terminando por no ser nada para nadie, ni siquiera para sí mismos. La pregunta entonces no es si debes dejar de ser bueno. La pregunta es, ¿con quién eliges ser bueno? Porque tu bondad, tu tiempo, tu energía son recursos finitos. Cada minuto que inviertes en alguien que no lo valora es un minuto robado a alguien que sí podría beneficiarse genuinamente de tu presencia. Cada vez que dices sí por obligación, por miedo, por costumbre, estás diciendo no a algo más importante aunque no lo veas en ese momento. Existe un concepto en economía llamado costo de oportunidad. Cada elección que haces implica renunciar a todas las demás opciones disponibles en ese momento. Cuando eliges pasar tu tarde ayudando a alguien que constantemente necesita rescate pero nunca aprende, estás renunciando a la posibilidad de invertir ese tiempo en alguien que realmente crecería con tu guía. O peor aún, estás renunciando a tu propio crecimiento, a tu propio descanso, a tu propia vida. Y esa renuncia silenciosa, repetida día tras día, año tras año, suma, se convierte en una vida entera de oportunidades perdidas, de versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir porque estuviste demasiado ocupado siendo conveniente para otros. ¿Cuántas veces has cancelado tus propios planes para acomodar los de otra persona? ¿Cuántas veces has tragado tu incomodidad para evitar una conversación difícil? ¿Cuántas veces has dicho no importa cuando en realidad sí importaba? Importaba mucho. Si eres honesto contigo mismo, la respuesta probablemente te incomode, porque empiezas a ver el patrón. Empiezas a reconocer que has estado operando bajo un sistema de creencias que te han enseñado desde niño, un sistema que premia el autosacrificio y castiga la autoafirmación, que confunde bondad con debilidad y límites con crueldad. Nuestros padres, maestros, figuras religiosas, muchos de ellos bien intencionados, nos enseñaron que ser bueno significa estar disponible, ser complaciente, poner siempre las necesidades de otros antes que las nuestras. Y esa enseñanza viene de una época diferente, de estructuras sociales que ya no existen, de un mundo donde la comunidad era más pequeña, más interdependiente, donde el sacrificio individual tenía un retorno más visible y directo. Pero ese mundo ya no existe. Ahora vivimos en sistemas donde tu bondad puede ser explotada indefinidamente por personas que nunca te devolverán nada, que ni siquiera te conocen realmente, que simplemente han aprendido que tú eres alguien a quien pueden recurrir sin consecuencias. Y aquí está la verdad más liberadora que puedo ofrecerte. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Lee eso de nuevo porque es fundamental. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Si alguien se molesta porque ya no puede aprovecharse de tu disponibilidad ilimitada, ese es su problema, no el tuyo. Si alguien te acusa de egoísta porque finalmente priorizas tu propio bienestar, esa persona nunca te valoró realmente, solo valoraba lo que podías hacer por ella. Los límites saludables no destruyen relaciones auténticas. Las fortalecen, crean claridad, respeto mutuo, reciprocidad genuina. Las únicas relaciones que tus límites destruirán son aquellas que estaban basadas en tu explotación desde el principio. Y esas no son pérdidas, son liberaciones. Pero establecer límites requiere algo que muchos no están dispuestos a desarrollar: tolerancia al malestar. Porque cuando dices no por primera vez a alguien acostumbrado a tu sí automático, habrá tensión, habrá incomodidad, quizás habrá conflicto. Y tu instinto, entrenado durante años, te gritará que cedas, que te disculpes, que vuelvas a tu rol familiar de complaciente. Pero si cedes en ese momento, el patrón se refuerza. La otra persona aprende que solo necesita presionar un poco más, mostrar un poco de disgusto, y tú volverás a plegarte. La inteligencia emocional verdadera incluye la capacidad de sentarte con esa incomodidad sin reaccionar, de permitir que el otro se sienta molesto sin que tú asumas la responsabilidad de arreglarlo, de entender que no todas las emociones requieren tu intervención inmediata. A veces, la mejor ayuda que puedes darle a alguien es permitir que enfrente las consecuencias naturales de sus propias elecciones, incluyendo la consecuencia de no poder contar más con tu rescate constante. Existe una diferencia crucial entre ayudar y habilitar. Ayudar es dar apoyo a alguien que está haciendo un esfuerzo genuino por mejorar su situación. Habilitar es hacer por otros lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos, impidiendo su crecimiento mientras te agotas en el proceso. Y la mayoría de las personas que se consideran muy generosas, muy buenas, están en realidad habilitando
Están manteniendo a otros en estados de dependencia disfuncional porque les hace sentir necesarios, importantes, porque les da una identidad clara, el que siempre ayuda, el que siempre está ahí, el que nunca falla. Pero esa identidad es una trampa, porque construyes tu valor personal alrededor de tu utilidad para otros y entonces, inconscientemente, empiezas a necesitar que otros te necesiten. Empiezas a buscar personas y situaciones que requieran rescate porque eso valida tu existencia. Te conviertes en adicto al rol de salvador, aunque ese rol te esté matando lentamente. Y las personas a tu alrededor también inconscientemente aprenden a permanecer en posiciones de necesidad porque es la forma en que mantienen tu atención, tu presencia en sus vidas. Es un sistema completamente disfuncional que ambas partes perpetúan, y la única forma de romperlo es que alguien tenga el coraje de cambiar el patrón. Ese alguien tienes que ser tú, porque no puedes controlar las elecciones de otros, pero sí puedes controlar las tuyas. No puedes forzar a nadie a crecer, pero sí puedes dejar de impedirlo con tu intervención constante. Ahora, esto no significa que te vuelvas frío, distante, indiferente al sufrimiento ajeno. La inteligencia no es ausencia de compasión, es compasión dirigida con precisión. Es entender que tu capacidad de ayudar es limitada y por lo tanto debe ser estratégica. Es reconocer que algunas batallas no son tuyas para pelear, que algunas personas no están listas para el cambio que quieres facilitarles, que tu papel no es salvar al mundo sino contribuir donde realmente puedes hacer diferencia. Los sabios de todas las tradiciones, desde el budismo hasta el estoicismo, han señalado la misma verdad. El deseo de controlar o salvar a otros nace del ego, no de la verdadera compasión. La verdadera compasión reconoce la autonomía y el camino único de cada persona. Ofrece ayuda cuando es solicitada y apropiada, pero no se impone. No intenta rescatar a quien no quiere ser rescatado. No se agota tratando de cambiar lo que está fuera de su control. Y cuando finalmente aprendes esto, cuando finalmente empiezas a operar desde esta inteligencia emocional genuina, algo extraordinario sucede. Las personas correctas empiezan a aparecer en tu vida. Aquellos que valoran tu tiempo porque lo respetas. Aquellos que aprecian tu ayuda porque la ofreces selectivamente, con intención, no por obligación. Y las relaciones superficiales, las que estaban basadas en explotación mutua o en dinámicas disfuncionales, naturalmente se disuelven. Al principio puede sentirse como pérdida, pero con el tiempo reconoces que era limpieza necesaria, porque la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de las personas con las que eliges pasar tu tiempo. Y cuando dejas de intentar ser todo para todos, cuando estableces estándares claros sobre cómo esperas ser tratado y qué estás dispuesto a tolerar, naturalmente elevas el calibre de las relaciones en tu vida. No porque te hayas vuelto arrogante o selectivo en el mal sentido, sino porque finalmente te respetas lo suficiente como para exigir reciprocidad, autenticidad, respeto mutuo. Existe también una dimensión práctica que no podemos ignorar. Tu efectividad en cualquier área de la vida, ya sea profesional, creativa, personal, está directamente ligada a tu capacidad de concentración. Y la concentración requiere decir no a todo lo que no sirve a tus prioridades principales. Los grandes logros no vienen de hacer muchas cosas mediocremente, vienen de hacer pocas cosas con excelencia. Y la excelencia requiere tiempo, energía, atención sostenida. Requiere proteger tu espacio mental de las 1000 interrupciones y demandas que el mundo querrá imponerte. Las personas que admiramos por sus contribuciones al mundo, en cualquier campo, no llegaron ahí siendo complacientes con todos. Llegaron ahí siendo ferozmente protectores de su tiempo y energía. Aprendieron a decir no, sin culpa, a las distracciones, a las obligaciones superficiales, a las personas que solo querían consumir sin contribuir. No porque fueran insensibles, sino porque entendían que su trabajo, su misión, su crecimiento requerían ese nivel de protección. Y tú también tienes una misión, aunque no la hayas articulado claramente todavía. Hay una versión de ti mismo que podría existir si protegieras tu tiempo y energía con la misma ferocidad. Hay contribuciones que podrías hacer, crecimiento que podrías experimentar, paz que podrías alcanzar, si dejaras de dispersarte tratando de satisfacer las expectativas infinitas de un mundo que nunca dejará de pedir más. La transición no será fácil. Habrá personas que no entiendan tu cambio, que te hagan sentir culpable, que intenten manipularte para volver a tu rol anterior. Pero aquí está la prueba de fuego. Si alguien solo valora tu presencia cuando eres completamente complaciente, nunca te valoró realmente a ti. Valoró tu utilidad. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Las relaciones auténticas sobreviven tus límites. Las relaciones basadas en explotación no. Y necesitas estar en paz con esa selección natural.
porque lo que queda después de establecer límites claros es genuino, es real, es sostenible. Y desde ese lugar de relaciones auténticas y energía protegida, puedes finalmente empezar a vivir no como un esclavo de la aprobación ajena, sino como el arquitecto consciente de tu propia existencia. Así que la pregunta final no es si debes ser bueno o inteligente, como si fueran opciones mutuamente excluyentes. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de ser inteligentemente bueno? De dirigir tu bondad donde realmente cuenta, de proteger tu energía como el recurso sagrado que es, de entender que la mayor contribución que puedes hacer al mundo no es sacrificarte hasta desaparecer, sino florecer hasta tu máximo potencial y desde ahí, desde esa plenitud, ofrecer lo que genuinamente puedes dar. No desde el agotamiento, no desde la obligación, no desde el miedo al rechazo, sino desde la abundancia de una vida bien vivida, bien protegida, bien dirigida. Esa es la diferencia entre existir para otros y vivir con otros. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo.